Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Les voy a presentar un tema que es mediante razonamientos lógicos sobre el origen del universo. Cómo gente cotidiana como nosotros podemos razonar como lo hicieron los mayas en sus tiempos, sin contar con grandes recursos económicos ni tecnológicos, y aportaron grandes avances a la astronomía. Igual los griegos aportaron grandes avances a la astronomía, a la física, por medio de la observación, simplemente por contar con un medio limpio y claro como era el cielo. La lógica consiste en analizar los razonamientos para determinar si son falsos o verdaderos por medio de correlaciones o por medio de algunas correlaciones matemáticas lógicas, sobre todo razonamientos lógicos, confrontándoles con hechos reales, comprobables. Existen falacias dentro de la lógica. La falacia son errores de razonamiento. Un error de razonamiento eh, es el pensar que el hecho de que una persona, por tener un gran apoyo tecnológico o un gran apoyo económico por alguna agencia espacial cualquiera del mundo, por el simple hecho de contar con ese apoyo, tenga la razón. Es una falacia, porque pueden estar equivocados. Porque un ejemplo es de que se pueden reunir 10 expertos y esos expertos pueden estar equivocados. Y también el hecho de que una persona que por el simple hecho de no tener ese apoyo se considere que no tenga la razón, o ignorarla o despreciarla, es otra falacia, porque esa persona puede tener la razón. Un ejemplo de una falacia es actualmente el bosón de Higgs, en el que es un hecho de que el impacto entre partículas genera partículas menores, de menor tamaño, pero podría ser que esas partículas no sean las que den origen a la vida, porque duran muy poco tiempo, y las partículas que dan origen a la vida duran mucho tiempo, el suficiente para formar galaxias, para formar estrellas, para formar nuevos elementos químicos que dan origen a la vida. Vistas ya las falacias y lo que es la lógica, vamos a empezar con un razonamiento urbano, como lo harían los mayas, como lo dije, sin ningún apoyo tecnológico. Vamos a contar primero de las premisas. La lógica se forma por premisas, por proposiciones, por oraciones, confrontándolas. Vamos a analizar las premisas que tenemos o proposiciones. Tenemos que un espacio visible, primero. Ese espacio visible es el mismo espacio que veían los mayas y que veían los antiguos griegos y que vemos nosotros en la actualidad. Y el espacio también visible que alcanza a ver nuestra tecnología que tenemos actualmente. A ese espacio le voy a llamar en esta ocasión el espacio visible. Ese espacio visible que conocemos se conforma por el 99% de hidrógeno y helio. Actualmente sabemos que el hidrógeno se compone por un electrón y que y forma estrellas, y que dentro de las estrellas se fusionan los átomos de hidrógeno con un electrón y dan origen al helio. Y la fusión del helio a la vez deriva en otra formación de elementos como la plata, el oro, el carbono y el cobre. El hidrógeno y el carbono son los elementos fundamentales con los que se componen todos los elementos orgánicos y no orgánicos de la Tierra. Sí, todo se compone de carbono y de hidrógeno y de oxígeno.
También dentro de este porcentaje del 1% se encuentra el oxígeno, que también es fundamental para la vida. Esta es una proposición. Dentro de esta proposición surge una pregunta. Bueno, pero ¿qué hay antes del hidrógeno? Aquí podemos aplicar un argumento lógico en el que si existe el 1, también sabemos que existe el 0. Entonces formamos una oración que dice, si existe el hidrógeno con un electrón, entonces existe una partícula con 0 electrones, porque volvemos a lo mismo, si existe el 1, entonces existe el 0. Sabemos que el 0 existe. Entonces, con eso sabemos que hay otro espacio, un espacio no visible, o sea que no alcanzamos a ver, porque nos falta el alcance de nuestra visión, el alcance de la tecnología no nos llega a este punto, pero sabemos que existe porque existe el 0. Entonces existe un lugar 0, un lugar origen. Entonces, en este espacio no visible se encuentra una partícula con 0 electrones. Y esta partícula sabemos que debe de existir con un núcleo. Y ese núcleo a la vez se conforma pues, de neutrones, de protones. Y esos protones y neutrones dan origen a la fusión y la interacción entre ellos da origen al hidrógeno, tal y como lo conocemos. Pero en este proceso interviene mucho la carga eléctrica, la electricidad. Esta partícula, que le podemos llamar la partícula de Dios, en el espacio no visible, en el espacio origen, tiene una carga eléctrica, está cargada eléctricamente y vibra. Al vibrar desprende otros elementos más pequeños. Entonces la clave de la vida se encuentra en la electricidad. Otra falacia que podemos plantear es que actualmente los científicos han durado años buscando varias fórmulas o varias fuerzas del universo, cuando en realidad aquí podemos proponer que solamente existe una fuerza, que es la electricidad, lo eléctrico. ¿Cómo podemos comprobar que la carga eléctrica es lo fundamental de la vida? Todos los elementos del hidrógeno, plata, carbono, cobre y oxígeno están dentro de nosotros mismos, son los que forman nuestro cuerpo. O sea, nuestro cuerpo está integrado exactamente igual que el universo visible. Entonces, las leyes que rigen nuestro cuerpo son las leyes que rigen el universo. Y son las leyes también que rigen el universo origen, que existe en el espacio no visible, que nombré espacio no visible. Sí, entonces entendiendo las leyes que rigen nuestro cuerpo, podemos entender las leyes que rigen el universo, o el espacio visible y no visible. Y nosotros vibramos, nosotros generamos energía, generamos estática. De la estática, aquí podemos también deducir que la energía necesaria para crear vida es la estática y no el otro tipo de luz que manejamos, como la luz con la que se genera la electricidad que todos conocemos, sino que era la luz estática la que manejaba Telsa. Esa energía es la energía de la vida, la que da la vida, la estática que tenemos nosotros. Gracias a esa energía, nosotros vibramos y generamos también, despedimos energía, porque estamos vivos. O sea, podemos decir que un elemento que no vibra, no tiene energía, entonces está muerto. Entonces ese elemento muerto pues no puede derivar en otros elementos, como en este caso de que el hidrógeno se fusiona y deriva en el helio y en otros metales. Y aquí en el espacio no visible, en el espacio origen, están vibrando gracias a la electricidad.
Pero aquí podemos realizar otra pregunta. Bueno, ok, existe esta partícula de origen, que puede ser la partícula de Dios, denominada partícula de Dios, pero ¿qué hay después de esas partículas, de esa partícula de origen que vibra y que genera energía? Bueno, pues en ese espacio puede haber otras partículas más pequeñas con carga eléctrica que se unen o se separan. ¿Sí? Entonces, hablando de lo que es la separación y la unión, el espacio visible se forma por elementos con cargas eléctricas y esa fusión se debe a la carga eléctrica. Entonces, esa separación que existe entre el espacio origen, en el espacio no visible y en el espacio visible, es la carga eléctrica, o sea, se separan por la carga eléctrica. Entonces, esto genera una expansión. Mientras que en el espacio origen se forman nuevas estrellas, nuevas galaxias, y permanecen aquí, pero con la carga eléctrica se van a ir distanciando. Otro argumento que podemos formar aquí es el círculo. Y lo podemos tomar desde el punto de que la Vía Láctea y Andrómeda están chocando, se están fusionando, están encontrando. En este punto podemos también encontrar otra falacia, que es la falacia que propuso Albert Einstein, en la que el universo, el espacio se deforma y que las galaxias están estáticas, que la gravedad se debe a la deformación del espacio-tiempo, pero que las galaxias están estáticas, lo cual es una falacia, es un error, porque sabemos que Andrómeda y la Vía Láctea se están fusionando. ¿Ya que se debe? Están acercando por la carga eléctrica. Pero también podemos proponer de que tanto Andrómeda como la Vía Láctea están girando en un centro. O sea, en el espacio no visible hay un centro de fuerza, ya sea eléctrico, que atrae a las galaxias. Y esas galaxias, según su carga, giran. Aquí lo que podemos ver o proponer es que la Andrómeda gira en sentido contrario que de la Vía Láctea, porque están atrayendo y se van a fusionar. ¿Sí? Se van a fusionar. Entonces, esto lo podemos comprobar. ¿Cómo lo podemos comprobar? Lo podemos comprobar, por ejemplo, con nuestro cuerpo. Vemos que existe una fuerza predominante del círculo. ¿Sí? Lo que podemos proponer también es que nuestro universo tiende a ser circular. ¿Por qué? Porque nuestras yemas de los dedos tienden a ser circulares. Las huellas dactilares tienden a ser circulares. Nuestros ojos, el iris, tienden a ser circulares. Las cejas tienden a ser circulares. El cráneo tiende a ser circulares. La barbilla. Si se fijan, todo nuestro cuerpo tiende a ser circular. Las partes fundamentales. Hay todo cuerpo utilizando las ecuaciones diferenciales o cálculo diferencial. El segmento más pequeño es un arco, una tendencia circular. Entonces podemos decir que el círculo, con veracidad, de que el círculo, hay una fuerza que hace que todo lo que suceda, toda la formación y todo lo que el comportamiento de movimiento sea circular. Si se fijan, cuando nos perdemos, caminamos en círculo. Si todos son pruebas que pueden comprobar los razonamientos lógicos, entonces podemos proponerse, hacer un argumento, una proposición de que la carga eléctrica, ya sea positiva o negativa, atrae o repele a las galaxias. ¿Sí? Entonces podemos ya
definir nuestros razonamientos que como existe el 1, entonces existe el 0. Por lo tanto, si existe el 0, existe un lugar de origen con 0 electrones en el que es fundamental la electricidad, la que esté vibrando. Y que un elemento que no vibra y que no tiene energía, se puede considerar que no tiene vida, está muerto, ese elemento. Entonces no puede interactuar con otros elementos. Entonces este espacio visible existe, porque existe el 0, pero no tenemos el alcance tecnológico para llegar a él. Otro argumento para comprobar esta proposición, o este argumento lógico, es que el telescopio James Webb ha encontrado galaxias a la profundidad que son mucho más jóvenes que las que existe aquí. No se explican por qué. Es por esto, porque en este espacio están las partículas que dan origen a la vida y que según la carga eléctrica se van a ir acomodando en el espacio, ya sea en el espacio no visible o visible o no visible. Tal mencionar que según la carga eléctrica de las galaxias pueden existir otras por encima de la Vía Láctea y por encima de Andrómeda que están girando alrededor de este centro de carga que se encuentra en el espacio no visible, que sería el punto origen de la vida. Si se fijan en imágenes de James Webb, en la primera imagen se puede detectar varias galaxias inclinadas. Esa inclinación deduce que están girando alrededor de algún centro. Y están a mucho mayor distancia que la Vía Láctea y que la Andrómeda. Se encuentran arriba del espacio origen. Entonces es importante saber que existe un punto de carga eléctrica origen. Entonces vamos a insistir en la falacia del bosón de Higgs, de que el bosón de Higgs supone que el origen de la vida está en el impacto de partículas y que de ahí se forman otras, pero esa es una falacia porque duran muy poco esas partículas. Es un hecho de que se forman partículas nuevas, muy pequeñas, pero esas partículas no pueden ser las mismas que dan origen a la vida, porque tendrán que durar mucho tiempo, miles de años. De hecho, si se encontraran, sería la solución de la energía para nosotros, porque generarían energía durante miles de años, millones de años. Pero no es así. Esto nos lleva a que la proposición verdadera podría ser de que los elementos, de que el origen de la vida no es por un impacto, sino es por una carga eléctrica que genera que se atraen las partículas y vibran al vibrar por su carga. Sería otra pregunta, bueno, ¿y esas partículas de dónde surgen? En este momento no lo vamos a dejar a un lado, porque nos haríamos mucho de este razonamiento. Este razonamiento lógico es para deducir hasta este punto origen, el origen de la vida. ¿De acuerdo? Entonces, ya dicho esto, podemos concluir que el impacto no es el origen de la vida, sino que es una reacción por la carga eléctrica que permite que las partículas originen, se unan y vibren y deriven en otras partículas y en otros elementos. Entonces existe un espacio origen, un espacio visible. Si existe el 1, existe el 0, por lo tanto esto es verdadero.
es verdadero de que existe un espacio no visible con una partícula con electrón cero que da origen a otras partículas porque vibra, porque tiene carga eléctrica y que da origen al electrón que tiene el hidrógeno. Eso es todo. Los invito a ver mi canal, tengo otros videos y espero que les haya convencido o que ayude para que ustedes mismos razonen y como lo hacían los mayas de forma cotidiana, y sí escuchar con respecto a todas aquellas personas que tienen mucho apoyo económico y tecnológico, pero hay que tomar en cuenta que esas personas guardan lo que descubren porque afecta a sus intereses. O sea, no van a soltar tan fácil lo que saben, sí, sino que lo van a reservar. Entonces la opción es que nosotros, de forma urbana y cotidiana, razonemos y pensemos sobre el origen de la vida. Entonces, nada más enfatizo en que, como es nuestro cuerpo, las leyes que rigen nuestro cuerpo son las mismas leyes que rigen el espacio no visible y el espacio visible no visible. Entonces, primero tenemos que entender las leyes que rigen nuestro cuerpo y de esta forma podemos entender el origen del universo. Gracias por su atención. De esta forma podemos entender el origen del universo mencionando que como es nuestro cuerpo y las leyes que rigen nuestro cuerpo son las mismas leyes que rigen el universo, el espacio no visible y el espacio visible que dieron origen a la vida. Entonces es muy importante que nosotros primero descubramos cómo funcionamos y lo apliquemos al universo, al espacio afuera de la Tierra, al espacio no visible y al espacio visible. Gracias por su atención y los invito a que realmente razonen y piensen y realmente comprendan que las personas que tienen mucho apoyo por sus gobiernos, ya sean universidades o agencias espaciales, no pueden soltar todo lo que saben porque afecta a sus intereses. Entonces la opción es que nosotros razonemos y encontremos las respuestas. Gracias, que pasen un excelente día.